Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este segundo domingo de noviembre, en donde ya empieza el frío, estamos con las sucesivas borrascas, pues da lugar a que algunos pues estén tocados por las típicas pequeñas enfermedades de esta época, como puede ser la gripe. A nosotros hoy se nos ha caído el subdirector, Miguel Ángel Paniagua, porque en Palencia hace bastante frío y tal, y se nos ha caído de gripe, pero como siempre contamos con un equipo suficientemente potente como para tirar para adelante y comentar la actualidad económica en este caso. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues algo muy sencillo. Estamos en un momento en el que si tuviéramos un gobierno en condiciones normales, es decir, un gobierno que no estuviera en funciones, se estaría empezando a hablar de los presupuestos generales del Estado y cuáles serían las partidas más importantes, cuál sería un poco la política económica que el gobierno nos querría implantar, pero el hecho de que de momento no tengamos más que un gobierno en funciones, pues retrasa esto todo un poco hasta que se produzca la investidura. Mientras tanto, el gobierno, pues lo que ha hecho es mandar el adelanto de lo que pueden ser las líneas presupuestarias a Bruselas, y eso nos indica de que va a haber subidas de impuestos y demás. Y luego, por otra parte, hay un tema que va a ser muy polémico de aquí en adelante, y particularmente cuando se habla de financiación autonómica, y es el hecho de que, dado al pacto de gobierno que va a tener Pedro Sánchez con los catalanes, se va a ver obligado a hacer una quita de la deuda catalana, con lo cual eso va a afectar a todas las comunidades autónomas desde el punto de vista de la desigualdad y desde el punto de vista de la desproporcionalidad económica. ¿Por qué? Porque no va a tratar a todos igual, es decir, a Cataluña le va a favorecer con un descuento del 20% y el resto de las comunidades autónomas también van a tener una quita, pero va a ser condicionada a X factores. Pero ¿qué pasa con aquellas comunidades autónomas, como es el caso de la de Madrid, que no debe nada al Estado? Eso mismo les va a provocar que se vean perjudicados con respecto a la quita de deuda, o en este caso de darle mejor financiación. De todo ello intentaremos hablar hoy con Víctor Píriz. Recordad que Víctor Píriz en la actualidad es secretario de Economía, Empresas y Comercio de la Junta de Extremadura, y en su día fue portavoz de presupuestos, con lo cual estos temas los conoce de cine. Y luego tenemos también a Miguel Cornejo, que es consultor y también muy, muy, muy especialista en este tipo de cuestiones. Por empezar un poco con lo que hablábamos, estos días casi no se está hablando del hecho de que el gobierno ya ha adelantado unas líneas generales de lo que pueden ser unos futuros presupuestos a Bruselas. Y parece que nuevamente va a haber subida de impuestos, exactamente del orden de 14 subidas de impuestos. Y por otra parte también todo parece indicar que el gobierno pues tiene previsto llevar a cabo pues, subidas de política impositiva en tema de energía, y que va a haber también importantes dificultades en cuanto para los autónomos y demás, por el hecho de que se van a producir subidas, y luego va a haber problemas con el tema de las pensiones. ¿Qué opináis vosotros de esto, Víctor y Miguel Cornejo? Bueno, pues que el escenario que viene por delante no creo que difiera mucho del que has planteado. Yo creo que, bueno, una mañana de domingo tampoco se trata de ser muy catastrofista, vamos a intentar ser realistas, pero es muy difícil analizar la realidad económica de este país o lo que nosotros pensamos que viene por delante sin decir realmente lo que pensamos. Y yo lo que pienso y lo que siento es que este gobierno va a seguir por la senda que ya nos viene, lo venimos viendo en los últimos 5 años, subidas de impuestos, o al menos no van a rebajar los impuestos acorde a la subida de recaudación,
por derivado de la inflación, o sea, van a seguir sin actualizar las tablas del IRPF, etcétera, etcétera, que en la práctica es una subida de impuestos. Van a camuflar sus subidas de impuestos con motivos ideológicos, como han hecho de aquí para atrás, subida, como dicen ellos, a los ricos, que acabamos pagando todos. Recuerdo que todas y cada una de las subidas que este gobierno ha aprobado, hay informes del Banco de España y de organismos nacionales e internacionales que certifican que lo han terminado pagando todos los españoles, ya sean los impuestos a la banca o los impuestos a las eléctricas. Nos viene por delante un panorama en el que para pagar los acuerdos a los que Sánchez está llegando con sus socios independentistas o rupturistas de España, de la Unidad de España, eh, vamos a tener que pagarlo todos. Esta fiesta no la va a pagar Bruselas, esta fiesta no la va a pagar Alemania, no la va a pagar Francia, la van a pagar los españoles, la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo se lo dije una vez a la secretaria de Estado en sede parlamentaria, no sé qué tiene de progresista vivir a cuerpo de rey a costa de tus hijos. Debe ser que eso es muy progresista, debe ser que el progresismo del siglo XXI es eso, vivir tú a cuerpo de rey a costa de una deuda que van a pagar tus hijos y tus nietos. Miguel, ¿cuál es tu opinión sobre Yo la creo, posible línea económica que nos vaya a plantear el gobierno una vez que pase la investidura y se presenten los presupuestos generales del Estado? Porque pues todo parece bastante. indicar que va a haber subida de impuestos, concretamente en 14 impuestos. Hay que decir que hasta ahora, en estos 5 años, ya habían subido cerca del medio centenar de impuestos. Por otra parte, Bruselas ha anunciado que si el gobierno quisiera, se podrían mantener durante el 2024 esas ayudas de cara a carburantes y otro tipo de cosas que suponían, vamos a decir, como una pequeña subvención para que la inflación no se disparara, pero toda la sensación que da es que nuevamente el gobierno va a ir por una política muy agresiva en cuanto al ciudadano y dejarle nuevamente con los bolsillos vacíos, ¿no? ¿No crees que puede pasar eso? Pues en resumen, sí. El tema es que el gobierno está pillado en una situación curiosa. Sabes que hay una norma europea, que de hecho hemos incorporado hasta en la Constitución, que implica que no se puede tener un presupuesto con un déficit de más del 3% ni una deuda de más del 60% del Producto Interior Bruto. España está en 112% de deuda y este año, salvo sorpresas, tendremos más de un 3,8% de déficit. Quiere decir que En las hay que previsiones, en comprar. las previsiones que ha mandado de líneas de posible presupuesto, el gobierno anuncia que va a reducir el déficit al 3, pero va a ser a base de cargar toda esa reducción del déficit impositivamente hablando. Exactamente. Entonces no tiene más remedio. Primero que mantener los impuestos sin indexar, evidentemente, tiene que recaudar todo lo que pueda al máximo y no solo eso, sino que va a tener que recortar gasto, porque tiene una cantidad enorme de compromisos, tanto en la parte de condonación de deudas como en la parte de pacto de servicios sociales específicos en áreas comprometidas. Todo lo que son inversiones que quedan fuera, muerto. Todo lo que es gasto discrecional, el poco que queda, porque recordemos que la inmensa mayor parte del gasto estatal es sueldos y eso no se puede reducir por las buenas. Entonces, pero donde puedan cortar, van a tener que cortar. Donde haya alguien con una posición de debilidad a la hora de pelear por un euro, no lo va a tener, porque el Estado se ha quedado en la práctica entre sus pactos y el límite del acuerdo de estabilidad presupuestaria, se ha quedado sin margen de maniobra. O sea, tiene que recaudar todo lo que pueda, porque la única otra manera que tiene de sobrevivir a ellos con un crecimiento económico que todo el mundo está de acuerdo que no va a ser el que tenía previsto y el reino un poquito por debajo. Entonces, vienen tiempos de recorte en cuanto a gasto público, pero seguro. La cuestión es que encima va a ser dirigido por los acuerdos de investidura, no por criterios de economía, ni por criterios de justicia, ni por criterios de utilidad social, no. Por donde le hayan apretado más sus socios. Eso es lo duro. Víctor, siguiendo un poco la línea que estaba comentando ahora Miguel, de alguna manera, estos presupuestos generales del Estado que tienen que aprobarse probablemente a partir de primeros de año, porque dudamos que se puedan aprobar en el presente ejercicio 2023, van a ser muy problemáticos, porque línea económica o línea argumental económica poca será muy condicionada
por los caprichos, decisiones y obligaciones que haya cogido Sánchez con los 24 partidos que van a ser sus socios, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que pese a, como dice Miguel, el escenario por delante no es un escenario de crecimiento económico, no es un escenario macroeconómico eh, muy positivo para la elaboración de unas cuentas anuales, sí es verdad que venimos de ejercicios con recaudación fiscal récord derivado de la inflación y de las subidas fiscales que el gobierno ha ido implementando. Por tanto, el titular principal, el headline, el día que los presenten, será, pues se presentan unos presupuestos récord en España. Eso, y que entiendo que el debate que hay ahora mismo en Bruselas sobre la flexibilización de las reglas fiscales, coincidiendo además con la presidencia española, que es el adalid de suavizar esa rigidez o esa vuelta al pacto de estabilidad, entiendo que permitirá margen en los presupuestos de 2024 para economías como la española, para no asumir el compromiso con nuestros socios, que no deja de ser un compromiso con nuestros socios que estamos incumpliendo, de alcanzar el 3% máximo del déficit. Vamos a volver a incumplirlo, las cuentas van a permitir que se vuelvan a incumplir, y vamos a tener ingresos récord. Esto quiere decir que el gasto corriente volverá a ser el mayor de la historia. Los acuerdos que estamos viendo hasta ahora, que tienen que ver con instrumentos financieros, no influyen en el límite de gasto no financiero, en el techo de gasto. Eh, por tanto, el techo de gasto, que entiendo que a muy tardar en enero llegará a las Cortes Generales, entiendo que llegará porque tiene que pasar, dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el último no pasó, pero debería de pasar, y las comunidades autónomas están reclamando que se, que se convoque este Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque necesitamos saber nuestro propio techo de gasto regional, que a día de hoy pues lo tenemos que intuir más que saberlo, porque el Estado no está comunicando a las comunidades autónomas ese techo de gasto ni nacional ni autonómico. Lo que decía es que cuando ese techo de gasto se sepa, cuando llegue al Congreso, veremos que es un techo de gasto, entiendo que histórico, por esa aún relajación de las medidas fiscales. El gobierno no comprometido con la reducción del déficit, está comprometido con seguir haciendo, seguir comprando votos con el dinero de todos nosotros, no con hacer bien las cosas, no con cumplir con nuestros socios, no con cumplir con los propios españoles y con las futuras generaciones. Y a partir de ahí, pues se argumentará, como en los últimos presupuestos, que son los presupuestos que más gastan en sanidad, en educación, en políticas sociales, y son los presupuestos más sociales de la historia, cuando, y aquí acabo, cuando la ejecución presupuestaria desmiente absolutamente esto. Se lo dije a Rufián en una de mis últimas intervenciones en el Congreso, la última en presupuestos que tuve el honor de hacer en el Congreso de la Nación. Le dije a Rufián, cuando salga de Moncloa, agárrese bien la cartera, porque ya se la han robado varias veces, y este año se la han vuelto a robar. Le firmaron cientos de enmiendas que el gobierno no ha cumplido, no está cumpliendo, porque engaña no solo a los españoles, sino a sus socios y a todo el... Sí, parece que se nos ha congelado un poquito Víctor, pero vamos a aprovechar para hacer una pregunta a Miguel. Vamos a ver, de alguna forma, a la hora de hablar del techo de gasto de unos presupuestos generales, hay un aspecto que es importante, como es el aspecto de la financiación de las comunidades autónomas. Como bien decía Víctor, las comunidades autónomas necesitan saber hasta dónde pueden llegar, con qué recursos van a contar, pero nos encontramos con que, a cuenta de los pactos electorales que en principio está planteando Pedro Sánchez, va a haber una comunidad autónoma como puede ser Cataluña, que se va a ver tremendamente beneficiada porque le van a quitar, si no me equivoco, el 20% del total de la deuda que tiene con el Estado, que viene a ser de unos 76.000 millones de euros,
pero por contra, el resto de comunidades autónomas tendrá que esperar a que, o sea, según ha dicho el gobierno, porque va a aplicar criterios distintos. Entonces, ¿esto de qué manera puede condicionar desde el punto de vista de financiación autonómica? Porque, claro, Cataluña tiene 73.000 o 74.000 millones de euros de deuda, Valencia tiene 46.000, Andalucía, que es la tercera con más endeudada, tiene 25.000, pero se da el caso de que está la Comunidad de Madrid que tiene cero deuda con el Estado. Entonces, esa situación, el haberse comportado de una manera sensata, el no haber hecho dispendios económicos de tal manera que se haya despilfarrado dinero y que tenga su balance positivo con respecto al Estado, le va a perjudicar. Eso no es una discriminación hacia la comunidad más importante de España por tener la capitalidad, Miguel. O por estar bien gestionada o por estar con el partido que nos respalda el gobierno, claro que lo es. La cuestión es que, ya lo ha dicho la principal agencia de rating, cuando a una entidad, a una comunidad autónoma no le castigan, al revés, le premian por tener mala gestión, pues se crea, llama un riesgo moral, es decir, se incentiva a que la próxima vez tampoco tengan cuidado. Y eso lo que significa es que la deuda que emitan esas comunidades va a ser más cara que la de Madrid. Porque la gente va a pensar que no se lo toman en serio. Entonces ahí tiene consecuencias, por supuesto que las tiene. Que luego es discriminatorio, sí, perjudica, no. Perjudicar no perjudica, lo que pasa es que beneficia a los demás, son cosas distintas. Son cosas distintas. Y luego, en cuanto al techo de gasto en sí, es el gasto no financiero. Quiere decir, ya pasó el año pasado y me imagino que pasará este otra vez, que subirá el techo de gasto de las autonomías más que el del Estado. ¿Es por qué? Pues precisamente por eso, porque están cogidos de donde están cogidos por socios esencialmente autonómicos. Entonces van a intentar subir el techo de gasto de las autonomías más que el del Estado. ¿Que será proporcional o será distinto en distintas autonomías? Me imagino que proporcional, porque por lo menos están intentando mantener las formas. Es lo que decíamos de la condonación de deuda. No tendrían por qué haberlo hecho más que en un sitio si no fuera porque quieren mantener esa apariencia de equidad. ¿Qué significa la condonación de deuda? Que habrá más recursos disponibles. O sea, si Cataluña no tiene que hacer frente a los intereses de una serie de cosas este año, tendrá más dinero para gastar, literalmente. Entonces, Sí, claro, pero esa condonación de deuda, Miguel, ¿a dónde va a ir? ¿A deuda pública? ¿A deuda del Estado? ¿Cómo se va? en ¿Cuál la va a ser el práctica se resultado asume, final de esa en la Es condonación la práctica de se deuda asume deuda? del Estado. deuda central, es decir, es como si asumieras la deuda de la comunidad autónoma, solo que sin el Sí, cómo. Eugenio, el instrumento que van a utilizar es, oye, todas las comunidades de régimen común, o sea, excluido Navarra y País Vasco, que quieran acogerse, se va a hacer una reducción del 20% de la deuda al que la pida, de aquella deuda que acumuló durante, digamos, el ciclo negativo económico, así se define, durante las crisis. Bueno, pues ¿quién es el que más deuda tiene? Como habéis dicho, Cataluña, 73.000 millones, lo que da 15.000 millones. Como dices tú, ¿cuánto presupuestariamente? Casi 1.500 millones de euros en intereses de la deuda, que Pues además de la devolución, que se van a ahorrar ya en los presupuestos venideros. Esto es así. Madrid, por tanto, como tiene cero, pues no se va a beneficiar de nada. Como decía Miguel, se está beneficiando a las que se han gestionado peor o a las que han necesitado acudir a esos fondos, a ese FLA, a esos fondos de liquidez autonómica que fue habilitando el Estado para salvar a las comunidades autónomas. A mí me parece un disparate. Sobre todo me parece que es injusto. Me parece que es perdona, lanzar un Víctor, se da otra mensaje. circunstancia que es curiosa también, y pongo un ejemplo muy claro. O sea, Galicia. En Galicia está el bloque nacionalista gallego que tiene que pactar sí o sí con Sánchez para que Sánchez salga presidente de gobierno, pero es que Sánchez le ofrece a través del bloque nacionalista galego a Galicia el hecho de que pueda reducir su deuda con el Estado, pero se da la circunstancia de que en Galicia gobierna el Partido Popular, con lo cual esa decisión o ese pacto que haga Sánchez con el bloque nacionalista galego vale poco, salvo que nos vamos a encontrar con que en el primer trimestre o el primer cuatrimestre del 2024 pueda haber elecciones. Pero en sí mismo es un poco ficticia esa quita de deuda, por ejemplo, a Galicia, ¿no? Bueno, es que yo la llamo ficticia, yo la llamo injusta.
O sea, yo la llamo injusta porque Galicia tiene 2.700 A millones mí, de euros de un deuda, partido que en el Parlamento gallego puede tener un par de escaños o tres, cómo va a condicionar el hecho de un partido con mayoría absoluta como es el Partido Popular? pero que es El que no, Partido no le va a Popular condicionar él. decidirá en Galicia si se acoge o no al Claro, hecho de la quita de Que lo deuda, tendrá ¿no? que hacer, lo Entonces, eso ¿a tendrá qué es. que viene hacer. negociar con el Bloque Nacionalista Gallego? Bueno, meter presión, porque las comunidades del PP, excepto alguna por ahí que se lo está pensando, han dicho claramente que esto es un instrumento injusto, que se quiebra la solidaridad interterritorial y que se hace únicamente para beneficiar a Cataluña, aunque se enmascara detrás de un beneficio al resto de comunidades autónomas. Y, y, mm, y lo que intentan es, pues igual que cuando han abierto el melón de la financiación autonómica, lo que intenta es echar a reñir a unas comunidades frente a otras. Y yo creo que aquí las comunidades autónomas de régimen común, excluido Cataluña, que está en lo que está, deberían de hacer frente común y deberíamos de ir todas de la mano y deberíamos de reconocer que esto se hace no para beneficiar a Extremadura o a Galicia, sino que se hace para beneficiar a Cataluña. Pero Este, obviamente, claro. obviamente no puedes reducir la deuda solo a una comunidad autónoma, porque eso sería absolutamente inconstitucional. Hacen un café para todos, lo que pasa es que la taza de café de Cataluña es 18 veces más grande que la de Extremadura. Entonces, mientras ellos se coman un copón de café, Extremadura se toma lo que los portugueses llaman una mica, que es un café pequeñito. ¿No? Y vamos a ver, la cuantía general creo que son 38.000 millones de euros lo que podría suponer esto, pero vamos a ver, de alguna manera este dinero cómo puede afectar de cara a los servicios, como puede ser sanidad, de cara a servicios, Eso no va porque a claro, afectar, o sea, eso es seguro. No comunidades afecta, autónomas es en deuda este financiera. momento Eso no afecta. es más una trampa que una realidad esta quita, No, no es Miguel. una No, no, trampa, no es una es trampa. deuda financiera, es una operación financiera al final que el ciudadano no va a notar. Exacto. Eso lo que quiere decir es Por que lo una tanto, deuda que ya era española, pero que la tenía que pagar una comunidad autónoma, ahora la tiene que pagar el Estado. Entonces, eso es. sin más. Entonces, ¿queda mejor las cuentas de la comunidad autónoma? Y punto. Pero es que ni siquiera puede gastar más, por lo que decíamos, el techo de gasto sigue ahí. Entonces, aunque debas menos dinero, no te puedes gastar más. Entonces, Así es. es una, es una tontería monumental. El único problema que tiene es que efectivamente las comunidades autónomas tienen un límite de deuda y que al hacer esto se lo acabas de rebajar, acabas de dejar más deuda libre para seguir gobernando mal, seguir gobernando con déficit a futuro. Eso es Mm, literalmente por lo que decíamos que la agencia de rating ha dicho, pero señores, esto es una mala idea, esto es un riesgo moral, Claro. porque estaban en esa situación, están con esa enorme deuda porque están gobernando con déficit, con más déficit del razonable. Entonces, y ahora le dices, no pasa nada, te lo quito para que puedas seguir. Dices, vale, van a seguir haciendo mal. No sé si se me congeló antes, Víctor, Eugenio, pero intentaba explicar que el límite de gasto no financiero, lo que tú has llamado antes el techo de gasto, que es su nombre técnico y el nombre que aparece en la ley de estabilidad presupuestaria, no es más que se calculan los ingresos del Estado o de la comunidad autónoma que sea, excluidos gastos financieros, ingresos financieros, excluido seguridad social. Y ahí se calcula ese techo de gasto, ese límite de gasto no financiero, que como decía antes, va a ser récord. Va a ser récord porque, bueno, esto no afecta a eso, esto no afecta y el incremento fiscal, en cambio, sí afecta porque es un incremento directo de la recaudación. Por tanto, vamos a volver a presupuestos récord y nos van a volver a decir que son los más sociales de la historia. Oiga, no son los más sociales de la historia, al revés, son los más injustos de la historia porque esconden un endeudamiento adicional del Estado eh, frente a las comunidades autónomas, que al final a nivel global es neto, porque lo que no se endeuda uno se endeuda el otro, como decíamos, el ciudadano no le afecta más allá de que la deuda, en vez de tenerla Cataluña y tenerla que pagar Cataluña porque la ha generado Cataluña, la tiene que pagar un extremeño, la suya, eso no le Y va a un afectar. navarro, y no olvidemos, y un navarro que se supone que no tienen que, por el acuerdo que tenemos, igual que a nosotros no nos van a hacer esa quita, se supone que tampoco tendríamos que hacernos responsables de la que hacen los demás. Pues está también la norma que sí que habrá que pagarlo. Os vais a hacer responsable, claro. Claro. Para que Todos luego los y a digan, ver, españoles. hay un hecho que este tipo de cosas suele afectar mucho, como es la imagen del país de cara a inversiones extranjeras.
estas quitas que va a pretender plantear el gobierno para justificar su pacto y su dependencia de Cataluña, ¿hasta qué punto pueden perjudicar la imagen española de cara a la captación de inversiones, fluido de dinero y todo este tipo de cosas? Víctor, adelante. Pues ese que es mi día a día ahora profesionalmente, te puedo decir que el dinero lo que busca es estabilidad, que yo eso lo tenía clarísimo antes de mis funciones actuales, pero ahora lo que veo es que también busca seriedad y está Y huyendo cada seguridad vez más. jurídica, sobre todo, también, ¿no? Sí, Me bueno, imagino. cuando hablo de seguridad, cuando hablaba de seguridad, hablaba de seguridad en todos los sentidos, seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad fiscal, o sea, una cierta estabilidad en todos los sentidos. Y por eso están huyendo de territorios en los que detectan que esa seriedad no existe y están buscando territorios como Extremadura, o como Madrid principalmente, pero como Extremadura, que queremos crecer exponencialmente en este campo, en los que ven que hay un gobierno serio, en los que ven que hay un gobierno confiable, que le mira la cara a los inversores y lo que le dice los cumple, que no cambia las leyes el día siguiente, que no genera impuestos o no crea impuestos ad hoc para perjudicar a unos o a otros. Y eso es el día a día. España, a la marca España no le viene nada bien esto. A la marca España no le viene nada bien porque el inversor extranjero está muy pendiente de nosotros, está muy escarmentado con los cambios legislativos, hablo de las fotovoltaicas, está muy escarmentado y lo que busca es estabilidad. Incluso hay veces que sacrifica mayores TIR, mayores tasas de retorno por estabilidad. Ujú. Eh, Totalmente de acuerdo. En esto, sí, en esto que decías tú precisamente, hace un par de días se ha producido un hecho importante y es que en su día Repsol dio a entender que quizás tendría que limitar sus inversiones en España, también la empresa vasca Petronor se han unido British Petroleum y Cepsa y de alguna han planteado el hecho de que esto puede afectar a una inversión de 16.800 millones de euros, teniendo en cuenta el impuesto a las energéticas. También, por otro lado, el impuesto a la banca va a ser importante. El Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno a que se produzca el impuesto a la banca, pero la Comunidad de Madrid ha dicho que adecuará ese impuesto a las necesidades de los ciudadanos, es decir, que de alguna forma hará una ley que para manejar esto mientras dure. ¿Cómo veis esto, Victoria o Miguel? Cualquiera de los dos. Dale, Miguel. Y ahí tampoco te podría decir muchísimo más. No, porque, a ver, que sectores como el energético, dígase Repsol, Petronor, British Petroleum, Cepsa y demás, estén quejándose de la actitud del gobierno ya es muy No es significativo. nuevo. No es nuevo, genio. Es que es lo Repsol que te ha digo desde el anunciado que, principio. que no va a invertir X cosas en España y que se lo va a plantear. Es que es lo que Es un estamos tema diciendo. complicado, ¿no? Pero es de donde venimos. Es lo que venía diciendo antes Víctor. Es decir, tenemos una arbitrariedad completa a la hora de fijar y cambiar los impuestos, los derechos de la gente, los derechos de las zonas, de las administraciones. Y no olvidemos el efecto también tóxico sobre la imagen de España de que se esté en la práctica despenalizando la malversación cuando es de los amigos. Es que eso es un riesgo país. Y se llama así. Sube cuando tenemos estas cosas. Y eso significa que las inversiones financieras y las inversiones industriales pues lo piensan muchísimo. Y tenemos la suerte que hay comunidades, como la administración que tenemos, digamos, con autonomías, hay suficiente diferencia y suficiente, valga la redundancia, autonomía para tener políticas propias y gestores mejores, porque si no, esto era un desastre. El hecho de que haya regiones mejor gobernadas que otras es lo que permite que siga funcionando la cosa, porque si todo fuera Cataluña, imaginaos, ya se habría ido todo, todas las sedes principales. Así Sí, es. Yo, Víctor. yo, yo creo que hay un error
en el progresismo, en el socialismo, en el comunismo de este país, que es que asemejan las empresas a territorios. Entonces, se cree que son suyas porque tienen la sede en su territorio. Las sociedades y las empresas, cada vez más, en una economía tan globalizada, son de sus accionistas. Lo han sido siempre, por eso son sociedades anónimas o limitadas. Son sociedades, pero cada vez más son de sus accionistas y están y tienen su justificación de vida para generar rentabilidad para ese accionista. Por tanto, porque esa empresa esté ubicada en mi territorio, no me da permiso para pegarle continuas patadas en el culo. Porque la empresa llegará a un momento que, pese a que tenga esa responsabilidad social con su entorno, yo me reúno a diario con muchas empresas y todas manifiestan la responsabilidad social con su entorno, pero llega un momento que algunas de ellas con problemas de mucha índole plantean, oye, pues si llega el punto me tengo que ir de este sitio. Cada vez más, y lo que tú cuentas de No, Resol en el perdona, País se da Vasco, la circunstancia de que las negociaciones de pacto de gobierno, concretamente, va a haber un partido político como es el Partido Nacionalista Vasco, que va a exigir, entre comillas, para que le voten a Sánchez, de que empresas como Petronor, Iberdrola y otras tengan un mejor comportamiento fiscal, vamos a decir, ¿no? el PNV, querido Eugenio, no va a pedir nada. El PNV ya se retrató en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ya enseñó la patita, lo lleva enseñando desde el 2018, en el que aprobó unos presupuestos negociados con nosotros allí, personalmente, en el Congreso, y una semana más tarde estaba votando a favor de una moción de censura contra el presidente al que le habían aprobado los presupuestos una semana antes. El PNV desde entonces yo creo que quedó políticamente inhabilitado para que creamos o confiemos algo en él, si alguien alguna vez creyó que podía ser útil para este país o incluso para su región. Yo creo que el PNV está entregado a Sánchez porque tiene una dependencia ya funcional y casi vital de Pedro Sánchez y, Yo ahí te y diría, es el que acuerdo más no, o sea, barato. que no depende de Pedro Sánchez, porque la influencia del Partido Socialista en el País Vasco, dígase en la Diputación de Vizcaya o en la Diputación de Guipúzcoa, no es excesiva, sobre todo por los departamentos que lleva. El problema que tiene el PNV, entre otras cosas, es un problema de aspecto ideológico y de lo mismo que está pasando en Cataluña con Esquerra y Junts por Cataluña. O sea, hay una guerra entre ellos para saber cuál de los dos es el hegemónico, teniendo en cuenta que va a haber unas elecciones próximas y que el PNV se ha dado un tortazo. Entonces, hay dudas si será capaz o no de mantenerse en el gobierno, ¿no? Incluso hay quien especula que en un futuro podría pedir ayuda al PP para poder mantenerse en el gobierno, pero que el objetivo fundamental del PNV es la hegemonía con respecto a Bildu, no el hecho de Sánchez, que también necesita a Sánchez, Por porque eso, claro, qué va a presentar a la ciudadanía cuando se presenten o sea, cuando se presenten las elecciones? Nada, porque de los 30 acuerdos que tenía establecidos con Sánchez, solamente se han cumplido 5. así ¿No es es, así, Miguel? así es. Sí, bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, el PNV ya ha pedido todo, por pedir ha pedido hasta que retiren el polígono de las Bardenas. Es como habéis comentado antes también, el problema es que Sánchez no cumple los acuerdos ni con sus socios. Pero es que también, como dice Víctor, el PNV no puede dar la espalda al PSOE porque en las próximas elecciones, tal como están las cosas, el PSOE le da la venada y pacta con Bildu. Y Ah, tenemos un está claro. gobierno de Bildu, como hemos tenido en la alcaldía de Pamplona hace 4 añitos, que quiere decir que ya se ha hecho ese tema. Es decir, que aquello fue sin el apoyo del PSOE, pero es que fue porque el PSOE no votó en contra. Es decir, le permitieron gobernar. Puede volver a pasar si el PSOE se enfada con el PNV, con lo cual el PNV tiene que jugar a ser más bruto que Bildu, pero a no enfadarse con Sánchez. Es un poquito complicada la jugada que tiene. Entonces, las peticiones que Ujú. están eran por el terreno electoralista más que por el terreno práctico, creo. Por cierto, hablando del PNV,
todo esto de la quita de la quita de dinero y tal no le afecta porque tiene firmado el cupo hasta el año 2027. Con lo cual, al PNV no le afecta para nada las decisiones que tome Sánchez al respecto. Bueno, Ujú. eso de que no le afecta para nada, que lo dirán los Quiero vascos en decir, el mes desde de el marzo. punto de vista de quita de deuda y demás, porque como, Sí, sí, claro. o sea, al tener establecido el cupo inamovible hasta el 2027, Sí, se va no, a encontrar sin... ellas no afecta, está claro que en el acuerdo que han firmado pone bien claro que son en las de régimen común, o sea, no le afecta ni a País Vasco ni a Navarra. Yo lo que te decía es que yo espero a marzo y a ver los vascos si piensan que le afecta o no le afecta. A ver si los vascos vuelven a apostar por un partido nacionalista vasco que está traicionando a los vascos, no solo en Madrid, no solo firmando acuerdos con Sánchez prácticamente gratis de Tamores, acuerdos presupuestarios durante 3 años, acuerdos de investidura, sino aprobando o permitiendo con su voto favorable o su abstención la catarata de subidas de impuestos que están afectando a los ciudadanos y a las empresas vascas, entre otras, igual que al resto de España. Pero, oye, a mí cuando me dicen que el PNV es la derecha vasca, el PNV hace mucho que dejó de ser derecha e izquierda, es un partido nacionalista que busca su supervivencia como partido, que ideológicamente yo creo que no sabe dónde está, porque yo les he visto en comisiones defender una cosa y la contraria, y que para mí es un partido que no tiene credibilidad. Que salga Urkullu esta semana a darnos clases de ética y a decirnos si podemos o no manifestarnos este domingo, hoy domingo, en cada ciudad de España, anima a todos después de ver esta tertulia a manifestarse, a manifestarse en las calles pacíficamente y a mostrar nuestra repulsa a ese acuerdo con Puigdemont, a esa amnistía que se va a firmar, que Urkullu venga a darnos lecciones morales, bueno, yo creo que lecciones que se debería ahorrar y que hace mucho que se debería ahorrar. Pues amigos y amigas de Café de Economía, hoy domingo ya llevamos un tiempito que casi casi estamos terminando nuestro programa. Y hay que deciros que efectivamente es importante no solamente este domingo que acudáis a protestar por este tipo de discriminación que está sufriendo vuestra región, vuestra comunidad autónoma, sino que el domingo de la semana que viene va a ser importante una gran concentración que se va a producir en Madrid para decirle de alguna forma a Sánchez que basta ya y que no tome el pelo a los españoles porque, entre otras cosas, puede ser presidente de gobierno gracias a una amnistía y puede ser presidente de gobierno por el hecho de que esté pactando, por un lado, con delincuentes como el señor Puigdemont, que ha sido recientemente acusado de terrorismo por un juez de la Audiencia Nacional, y veremos a ver lo que ocurre. Quizás la semana que viene nos encontremos o qué legislatura y tengamos la posibilidad de que se produzca el debate de investidura, o quizás el señor Puigdemont dice que no pacta con Sánchez y que se repitan elecciones. Veremos a ver qué ocurre mientras tanto, agradeciendo a Víctor Píriz y a Miguel Cornejo su presencia en Café de Economía como siempre y deseando que nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua ya se cure de esa gripe que le tenía prácticamente afónico, y también a nuestro Santiago Sánchez, que sabemos que va a traer novedades importantes la semana que viene, pues nos despedimos de vosotros hasta el domingo. Si es que Víctor o Miguel no tenéis nada que decir. Nada, De desear buen momento. domingo a todos, que se acaben el café y que se vayan a la manifestación que en todas las ciudades de España a las 12 de la mañana este domingo las tenemos convocadas y hay que manifestarse y hay que demostrar que estamos contra esa amnistía que está pactando Sánchez con sus socios independentistas. Pues nada más que Efectivamente. decir, amigos y amigas de Café de Economía. Hasta la semana que viene.